Buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría saber quiénes sois aquellos que hoy nos visitáis por primera vez. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, me gustaría recibirlas con muchísima alegría. Por ahí veo dos caras. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Eric. ¿Y el tuyo? Roberto. Pues a Eric y a Roberto vamos a darle un aplauso muy fuerte. Muy bien. Bueno, por allí tenemos más personas nuevas. ¿Quiénes? Segunda vez, sí. Ya le conocí, arriba Venezuela. Sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿alguna persona más que hoy está con nosotros? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. ¿Y el tuyo? Eladia. Muy bien. Vamos a dar un aplauso a los dos. Un aplauso de bienvenida. Muy bien. También me gustaría hoy dar la bienvenida, ¿sí? Ah, sí. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Un fuerte aplauso para Alejandra también. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, sí. ¿Tu nombre? Alejandro. ¿Y el tuyo? Jessica. Alejandro y Jessica, muy bienvenidos. Un aplauso para ellos. Muy bien. Me gustaría también dar la bienvenida a estos dos tipazos, a Guillermo. Él es Guillermo y él se llama Samuel. Tuvimos la oportunidad de conocernos en Vitoria y una de las cosas que nos ha unido es la pasión por evangelizar. Ellos están ahí mano a mano con el tema del evangelismo, se congregan en Vitoria, ¿verdad? Y vamos a darles a ellos también un aplauso de bienvenida. Muy bien. A todas aquellas personas que hoy nos visitáis por primera vez, quiero hablaros al corazón en esta mañana. Escuchadme bien. Mirad, se calcula que somos unas 8 billones de personas en el mundo. 8 billones de personas tan distintas como iguales. Y aunque todos nosotros estamos formados por unos 20.000 genes, solo el 1% de nuestro ADN nos hace únicos. Y con esto quiero decir que todos nos parecemos más de lo que pensamos. Y si hay algo en lo que todos nos parecemos, algo que todos perseguimos desesperadamente, es que todos buscamos dar sentido a nuestra vida. Y no se equivocó C.S. Lewis cuando dijo que la historia humana es la historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que nos haga más felices. Y lo que pocos saben es que la felicidad es una pompa de jabón. Sacrificas todo por atraparla, pero explota al tenerla entre las manos. Y por esa razón te sientes esclavo de ese círculo vicioso. Si no consigues lo que buscas, te frustras. Y si lo consigues, te aburres. Por eso vives de altibajos. Por tratar de huir de ese vacío aterrador que todos llevamos dentro. Y bueno, como anestesia, usamos parches que nos ayudan a ir tirando. Compras, series, sexo, planes, hobbies, en resumen. Recompensas que nuestro cerebro percibe como placenteras
y que nos ayudan a escapar de nuestra realidad, aunque sea por un ratito. Entonces la pregunta es esta: ¿existe algo que cura el sinsentido? Existe. Y es algo tan valioso que no se vende en ninguna tienda y tan necesario que el mundo entero lo busca sin ser consciente. Pero antes cuéntame, ¿eres de los que creen algo pero no sabes en qué? ¿O eres de los que creen en Dios pero no en la iglesia? Sé que muchos veis a la iglesia como una anciana amargada a la que todo le parece mal. Pero yo diría que la iglesia es algo más parecido a una brújula en un mundo que ha perdido su referencia. Un faro que marca el rumbo en la oscuridad. Y no hablo de edificios, sino de personas. Mira, pareciera que hablar de fe se ha convertido en un tabú. Muchos pensáis que la fe es una cosa de la tercera edad. Un placebo para dormir tranquilos. Una muleta psicológica para superar el cáncer. Pero no te hablo de aferrarte a cualquier cosa para superar el miedo. Te hablo de una fe orientada a Dios. De que tengas la certeza interna que aunque el mundo se caiga a trozos, Él siempre estará al otro lado del dolor. Y aunque creas tenerlo todo, o eso te hayan hecho creer los cánones del primer mundo, escucha bien, eres algo más que un saco de carne. Y deberías saber que has venido al mundo para algo más. Algo más que pagar una hipoteca y librar festivos. O si no, echa un vistazo al mundo en el que vives. Hemos crecido en ciencia, pero los índices de soledad siguen siendo una epidemia. Hemos llegado a la cima de la tecnología, pero tu smartphone no aliviará la ansiedad que ocultas en tus posts. Hemos crecido en el campo psicológico, pero son más de 2 millones las personas que sufren episodios depresivos en España. España, la que ayer fue la cuna del cristianismo impuesto, hoy presume de ser la progre que ha logrado liberarse de ese monstruo con sotana al que llaman religión. En cuanto a nosotros, la iglesia de Sion, somos creyentes, seguidores de Jesús, más en concreto, protestantes. Creemos en Jesús. No creemos en la religión como el control de masas. ¿Y cuál es la diferencia? Que la religión o el concepto de religión es un intento del ser humano al tratar de encontrar a Dios por medio de su esfuerzo. Sin embargo, el Evangelio es la gran historia de un Dios que se ha esforzado por alcanzarte a ti. Sí, a ti. A ti. Y si hoy haces a Jesús el protagonista de tu vida, te aseguro que Él no la cambiará, pero hará que la vivas por primera vez. Hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Conoces el verdadero amor? Probablemente los casados recordemos ese día en el que Cupido disparó una de sus flechas y conocimos al hombre o a la mujer de nuestra vida.
quizás los hijos, recordéis, qué sé yo, esa tarde de pesca con el viejo, o el beso en la mejilla de vuestra mamá cuando os dejaba en la puerta del colegio. Quizás vosotros los padres no supisteis lo que era el verdadero amor hasta ese día en el que cogisteis en vuestros brazos a vuestro bebé recién nacido. O quizás sea todo lo contrario. Y tus malas experiencias han condicionado tu imagen del amor. Quizá tus padres nunca mostraron el más mínimo afecto hacia ti. Puede que tu pareja te fuera infiel y desde ese día decidiste cerrar tu corazón a la posibilidad de conocer a alguien. O quizá ese amigo erais uña y carne, erais 2 siameses, personas inseparables. Un día, sin esperarlo y gratuitamente, no dudó en clavarte un puñal por la espalda. Y todo ese cúmulo de experiencias te han hecho pensar que el amor es un invento de los grandes almacenes para vender alianzas de boda. Pero una pregunta, ¿existe el verdadero amor? ¿Un amor sin grietas ni fisuras? ¿Un amor perfecto? Tanto el cine como la música, como la literatura, nos han hecho crecer escuchando grandes historias de amor, un amor casi heroico. Pero sin ir tan lejos, sin la necesidad de adentrarte a un libro o verlo en la gran pantalla, probablemente ahora estés sentado al lado de una persona que tiene una gran historia que contar. Desde esa madre que decidió no abortar cuando el médico le dijo que su hijo nacería con síndrome de Down, hasta esa mujer que ha decidido cuidar a su marido cuando después de un accidente ha quedado en un estado vegetativo, hasta ese padre que no tiene miramientos, decide luchar por sacar a su hijo de las drogas. Charity Lee fue una adolescente que nació en Texas. Estaba metida en el mundo de las drogas, pero de repente todo cambió cuando quedó embarazada de su primer hijo. Decidió llamarlo Paris. Y ella explica la sensación de su embarazo de esta manera: yo no creo que haya amado a nadie como amé a ese ser que estaba creciendo dentro de mí. 9 años más tarde tuvo a su segundo hijo, pero esta vez fue una niña y decidió llamarla ella. Pero todo daría un cambio drástico en el año 2007, cuando Paris tenía 12 años y su hermana solamente 2. Por alguna extraña razón, Paris entró sigilosamente al cuarto de su hermana y empezó a torturarla, abusó de ella sexualmente y la propinó 17 puñaladas que acabaron con su vida. La historia se viralizó alrededor del mundo. La BBC decidió entrevistar a esta mujer y le hicieron esta pregunta: dinos, ¿qué se siente al saber que eres la madre de un psicópata? Cualquiera podría pensar que Charity habría respondido con odio en su corazón. Se acercó a los micrófonos con la voz temblorosa y dijo esto, para sorpresa de todo el mundo: mi amor no es condicional
siempre le querré y no importa lo que pase. Y aunque este nos pueda parecer un amor heroico, la verdad es que todo amor humano está supeditado a límites. ¿Por qué? Porque Paris era su hijo. Pero hoy me gustaría reventar tu corazón para que puedas vivir la experiencia del amor más incondicional de todos los amores. Y este es el amor de Dios. Juan 3:16, quizás uno de los pasajes más famosos de la Biblia, lo expresa bien. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Vamos a tratar de explicar el texto frase por frase. Escucha bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabías que lo fascinante de este texto no se encuentra en el amor de Dios, sino a quién ama Dios según el texto? Lo raro no está en el amante, sino en el amado. Lo raro de este texto no está en el sujeto del amor, sino en el objeto del amor. Porque mira, sería fácil pensar que un ser al que se le atribuye el amor como el componente esencial de su naturaleza tenga la facultad de amar. Eso es fácil para Dios. Pero lo verdaderamente extraño, lo verdaderamente increíble es que Dios ame al mundo que Juan 3:16 se refiere. Quizá muchos de vosotros pensáis que el mundo es la totalidad de personas que viven en él. Todas las razas y culturas a lo largo de las edades desde su fundación. Se calcula que hasta la fecha han nacido 70.000 millones de personas. Y esto súmale las que nacerán hasta que el planeta Tierra llega a su final. Sería fácil pensar que esa es la connotación que Juan 3:16 se refiere cuando nos habla del mundo. Pero pensar que esa es la magnitud del amor de Dios es una visión demasiado pequeña de su amor. Ya que medir la grandeza del amor de Dios a la luz de la cantidad de personas que pueblan el planeta sería como medir la capacidad de un levantador de pesos olímpico poniéndole el desafío de que levante un grano de arroz. Escucha, no se trata de extensión, sino de intensidad. Juan 3:16 no se refiere que el mundo es tan grande que se necesita mucho amor para abrazarlo a todo. Juan 3:16 se refiere que el mundo es tan malo que se hace falta un tipo de amor para poder amarlo. Lo sorprendente no está en que Él ame a todos, sino en que Dios ame a uno solo de nosotros. Y os diré por qué. Porque el sentido que Juan 3:16 usa para referirse al mundo es el mismo sentido que utilizó Jesús en Juan 15:18 cuando dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, el sentido que el propio Dios le está dando a este mundo es ese sistema que se opone a Dios. Esa fuerza
que opera contra Dios, todas las influencias que luchan porque te alejes de Dios. Según la Biblia, éramos enemigos de Dios. Y si hoy no conoces a Cristo en esta mañana, tengo que decirte una cosa: tú odias a Dios. Ángel, creo que estás exagerando. Sencillamente no soy cristiano, no voy a la iglesia los domingos, pero bueno, tengo cierto respeto hacia la religión. Cuando estoy en la procesión me santiguo. Procuro no blasfemar o tener un mínimo respeto. Me molan las cosas espirituales. Escucha, si no tienes a Cristo, tú no odias al Dios de tu imaginación, a ese Dios confeccionado a tu medida, a ese abuelito senil al que rezas para que conceda tus caprichos. Pero, según la Biblia, cuando se refiere a nosotros como enemigos de Dios, tú estás odiando al Dios bíblico. Tú estás odiando al Dios de la Biblia. Y el propósito del Evangelio es cambiar esa condición. Como dice Pablo en Romanos 5:10, cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Oye, la nueva enseñanza del amor a los enemigos que trajo Jesús fue un escándalo para los judíos. Dios jamás fomentó el odio a su pueblo. Vosotros sabéis que en el Antiguo Testamento existía una correcta forma de vengarse, que era la ley de talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Es decir, que si yo te robo una gallina, tú no me puedes sacar un diente. Tú me tienes que robar otra gallina. Era un sistema de igualdad de condiciones, ¿entendéis? Pero claro, los judíos lo usaron como un pretexto para odiar a los gentiles. Y si Jesús trajo esta novedosa enseñanza del amor hacia los enemigos, es porque Él lleva amando a sus enemigos desde el inicio de la historia. Porque el amor a los enemigos es una proyección del amor de Dios. Y solo un amor infinito, un amor sacrificial y un amor multifacético podría conseguirlo. El amor de Dios es infinito. Mirad, desde siempre imaginé a Dios como una especie de profesor que puntuaría mis aciertos y suspendería mis errores. En esta sociedad de amor líquido en la que vivimos, donde nuestro amor está ligado a la reciprocidad, es decir, al yo te doy y tú me das, a un amor de mutuo acuerdo, sin darnos cuenta, hemos trasladado esa idea a nuestra relación con Dios, pensando que su amor está condicionado a tu vida de obediencia. Leamos Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Por eso te sigo mostrando mi primer amor. Como seres finitos nos cuesta asimilar la eternidad. Y claro, solo un Dios eterno tiene licencia para hacerlo. ¿Cómo se concibe la eternidad? Habría que usar dos preposiciones, desde y hasta. Desde ningún punto en especial y hasta ninguna parte, porque escucha bien, el amor de Dios no es intermitente. El amor de Dios es ininterrumpido. Dios no necesita terapia de pareja con su iglesia. Es que este mes estáis pecando tanto que siento que mis niveles de amor están bajando. Debéis de volver a las buenas obras para que la cosa crezca. Mi amor se ha enfriado hacia mi pueblo. En absoluto.
Pongámoslo de esta manera. Pongámoslo de esta manera. Imagina que tu vida dura 80 o 90 años en la tierra. Te pregunto, ¿cuántas meteduras de pata? ¿Cuántas rebeliones? ¿O cuántos pecados habrás cometido en ese lapso de tiempo? Si Dios amara como nosotros, las suficientes para agotar su amor. Pero como Dios es Dios, solo un amor infinito es inmune a tus errores. Solo un amor infinito es inmune a tus errores. El amor de Dios es multifacético. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresa de muchísimas maneras, que adopta diferentes rostros, y uno de ellos, escucha bien, esto es increíble, lo expresa a través de su gracia común. ¿Qué es la gracia común de Dios? Es que hay una gracia que es para todos y que hay ciertas bendiciones que no son de uso exclusivo para la iglesia. Escucha, ¿hay que ser cristiano para respirar? ¿A que no? Hay oxígeno suficiente para todos. Desde ese rayo de sol que al salir de casa te pega en la cara, hasta esa comida en un sencillo restaurante, todo es parte de la gracia común, incluidos los placeres, o incluidas virtudes como la felicidad y la alegría. Y la Biblia nos habla de esto en Mateo 5:45, cuando Jesús dijo: Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. ¿De qué nos está hablando esto? Del amor a los enemigos. Hay otro pasaje en Hechos 14, del 15 al 17, Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, en las edades pasadas ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento, recursos y de alegría nuestros corazones, virtudes que todos podemos disfrutar. Desde unas vacaciones en la playa, hasta el sol que impacta tu cara cuando sales de tu casa, hasta esa comida en un restaurante, todos son virtudes que Dios nos regala a todos. No hace falta ser cristiano para disfrutar de ellas. Otra faceta del amor de Dios se expresa, escucha bien, a través de la compasión. ¿Sabías que Dios no te ama porque vales mucho, sino que vales mucho porque Dios te ama? Dios no te ama de acuerdo a tu valor, sino a su compasión. Muchas veces nos han presentado a un Dios que más lejos del bíblico se parece a un verdugo de la Edad Media. Un Dios que se complace en la condenación de las personas. Pero en Jeremías 13:15 vemos cómo el profeta Jeremías llora con las lágrimas de Dios cuando dice esto al pueblo: dadle gloria a Dios, o llorará mi alma. Jesús dijo: cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y sin embargo no quisisteis. Y al mirar a la ciudad de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo Dios? Llorar sin consuelo. Dios no llora porque la humanidad le ignora, como ese niño que hace pucheritos a su madre cuando ve un juguete al otro lado del escaparate. Dios llora por la humanidad, escucha bien,
al ver nuestro valor tan desperdiciado. Dios te está mirando y siente una pena profunda. Y dentro de sí está diciendo, qué pena. Lo que podría llegar a ser y lo que eres por tu desobediencia. Dios te está viendo como un padre ejemplar y sin embargo te ve como una figura ausente que no paras por la casa. Dios llora por nuestro valor desperdiciado. A diferencia de nuestro amor que es personalizado, el amor de Dios es universal. O si no, escucha, ¿tienes la capacidad de amar a una persona que no conoces de nada? No, porque nuestro amor está sujeto al vínculo, a la confianza, como dice el refrán español, el roce hace el cariño. Pero sin embargo, iglesia, el amor de Dios es universal. Y hay una manera que tiene de expresarlo. ¿Y sabes cómo lo expresa? Por medio de su amor de advertencia. Su amor de advertencia. Cualquier persona, de punta a punta en el planeta, todos tienen acceso a una Biblia. Bien sea polvorienta en el nicho de su casa o en la biblioteca de su ciudad. Todos tenéis acceso a una Biblia. El mundo sabe a la perfección, aunque haga burla de ello, de los juicios venideros que esperan al planeta y a la humanidad. Pero Dios no se cansa de advertirnos. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto se debe, escucha bien, a su preocupación por el destino de la gente. Dios se preocupa por el destino de la gente. Y otra forma que Dios tiene de expresar su amor universal se encuentra en la invitación al Evangelio. Vemos en Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a los siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron venir. El llamado al Evangelio es para aquellos que no quieren venir. ¿Y sabes dónde se encuentra la gran proeza de su amor? En que Él lleva invitando a las personas más de 2000 años seguidos. Y las personas llevan rechazándole más de 2000 años seguidos. Y sin embargo Dios no ha decidido retirar su oferta. También vemos el amor de Dios por medio de su sacrificio. Un amor sacrificial. El amor humano está condicionado por el ego. Escucha, a veces no amamos a las personas. A veces las usamos para llenar nuestros vacíos. A veces creemos que amamos a la gente, pero solo amamos lo que pueden ofrecernos. Desde una alocada fan que ama a su ídolo musical. Escucha, ¿tú amas al Bad Bunny? En absoluto. Es un completo desconocido al que no le importa, sin embargo ama sus canciones. Ellas te teletransportan a otro lugar del universo o te hacen sentir una mujer empoderada. Pero en absoluto, tú no amas a la gente, hasta el típico soltero o la típica soltera que se quedan con el primero que les levanta la cabeza por miedo a quedarse solos. Y escucha, y luego, así vienen tantísimos divorcios con el pretexto de el amor se ha terminado. No es que se haya terminado, es que buscabas en esa persona lo que a ti te falta. ¿Sabías que hay muchas personas que se van de la iglesia
Por cierto, si estás pensando en irte de la iglesia por esta razón, en esta mañana quiero que esta frase sea una daga en tu corazón que te haga cambiar de idea. Si estás pensando en irte a de la iglesia con el pretexto de es que en esta iglesia no hay amor. Escúchame, ¿no hay amor? ¿O no estás recibiendo el trato que quieres merecer y por esa razón haces de la iglesia la esclava de tus carencias afectivas? Y claro, si no las suplen, te vas a otra iglesia en la que te ocurrirá exactamente igual. Pero mira cómo Dios te ama. Escúchame. Mirad todos. Atentos, por favor. Recibe esta palabra en tu corazón, recíbela, créela, por favor, por el amor de Dios. Primera de Corintios 13, 4, 7. Dios te ama de una forma paciente y bondadosa. El amor de Dios no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo hacia sus hijos. El amor de Dios no exige nada. Te invita a que le obedezcas. El amor de Dios no se irrita. Y escucha bien, no lleva un registro de las ofensas. El amor de Dios jamás se ha dado por vencido contigo. El amor de Dios jamás se ha dado por vencido contigo. Quizás tienes a tu madre harta. Quizá tu esposo está a punto de abandonarte. La gente no cree en ti. Pero escúchame, el amor de Dios, que no se da por vencido contigo, jamás ha perdido la fe en ti. El amor de Dios tiene esperanza en ti y es firme en toda circunstancia. Llegamos a la segunda parte del pasaje, escucha bien, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo. A todos los padres que estáis aquí, quiero haceros una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a que tu hijo donara un riñón a tu enemigo? Ya hemos dicho antes que el mundo es el enemigo de Dios. ¿Tú estarías dispuesto que tu hijo donara un riñón a tu enemigo aun a riesgo de perder la vida, Maite? ¿Lo permitirías con Samu? Dios no pensó en la posibilidad de que Jesús pudiera perder la vida. Escucha, Dios envió a su Hijo a que la perdiera. Y si retrocedemos 2 versos atrás, en el contexto de Juan 3:16, Juan 3:14, pon oído a esto, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Si retrocedemos al Viejo Testamento, nosotros vemos cómo Dios, en un acto de juicio, envió unas cuantas serpientes para que acabaran con la vida de Israel. La gente estaba muriendo en el desierto. Entonces, como un acto de misericordia, Dios es quien hiere, Dios es quien sana. Le dio una solución a Moisés. Le dijo: vas a coger una serpiente y atarla sobre un asta, y todo aquel que mire la serpiente podrá vivir. Todo aquel que mire la serpiente podrá vivir. Mira el asta en esta mañana. Ahora bien, ¿por qué una serpiente y no un cordero? Claro, el cordero sería muchísimo más apropiado para simbolizar a Cristo. Porque en la tradición judía, escucha bien, la serpiente simbolizaba maldición,
Segunda de Corintios 5:21 consuma esta historia. Al que no conoció pecado, ¿quién fue ese? Lo hizo pecado por nosotros, maldición, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:10. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que muera en un madero. El mismo Jesús que cumplió toda la ley que no pudiste, fue el mismo Jesús que sufrió la penalidad por quebrantarla. Pero tú sabes lo que significa esto. Tú sabes la grandeza de este texto. Escucha bien. Por esa razón es que toda la humanidad está bajo la maldición de Dios. Tú ahora mismo puedes salir a la calle y realizar una encuesta a las personas que te cruces. Las preguntarás si creen en Dios y ellas probablemente te digan que no, más que nada porque no vienen de un contexto cristiano o porque no les gustan ciertas ideas del cristianismo. Piensan que el Dios de la Biblia es un Dios sexista, misógino, machista. No quieren saber nada acerca de ese Dios. Sin embargo, se decantan por corrientes orientales, como lo puede ser el budismo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de Dios. Eso es una filosofía. Pero lo que quiero decirte es que toda la humanidad, por bien que te caiga tu panadero, por buena persona que veas a tu vecino, de verdad, incluso tu propio hermano que no está en Cristo, sí, incluso tu propio padre si no está en Cristo, las personas a las que más quieres están bajo la maldición de Dios. Lamento muchísimo ser yo quien diga esto. Sé que no es un mensaje bastante atractivo. Sé que molaría más que hable acerca de otras cosas, ¿no?, que forman parte de la virtud cristiana. Pero esto es cierto. Todas las personas están bajo la maldición de Dios. Pero escucha bien. Escucha bien. Jesús es el agujero negro que absorbe la ira de Dios. Y Dios te dio al Hijo. Que Dios te dio al Hijo. Te hace falta una señal de amor. Te hace falta una señal de amor. ¿En serio? ¿Te hace falta sanidad o prosperidad para que Dios te demuestre que te ama? ¿Te hace falta? Dios te dio al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, escucha, para todo aquel, no importa el cadáver que tengas en el armario, no importa el pecado que cargue tu conciencia, no importa todo lo que hayas hecho, hay perdón suficiente para todos. No hay condición, ni raza, ni sexo, ni color, para todo aquel. Es una invitación, escucha bien, sin ninguna condición, excepto la condición del pasaje. Esta invitación no tiene ninguna condición excepto la condición de este pasaje. ¿Y cuál es la condición? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel, escúchame, que crea. La fe. La única condición es la fe. Todo el mundo cree en algo. Te sorprenderías de las cosas que me han dicho evangelizando. Todo el mundo cree en algo, pero escucha bien, la fe no sirve de nada si no está puesta en el lugar correcto.
La fe no sirve de nada si no está puesta en el lugar correcto. Si revisamos el contexto del pasaje de Juan 3:16, ¿qué fue lo que dijo Nicodemo? Jesús, conocemos que has venido de Dios como maestro. Para Nicodemo no era otra cosa que un maestro. Tras el regreso de los discípulos y recaudar todas aquellas opiniones que el pueblo tenía de Jesús, ¿qué fue lo que el pueblo decía de él? Jesús es el Elías resucitado, quizás Jeremías o alguno de los profetas. Incluso aquellos que le escuchaban predicar, ¿qué decían de él? ¿No es ese el hijo de José el carpintero? Para algunos era el hijo de José. Si tú le preguntas a la ciencia, quizá te digan que no tienen pruebas suficientes para afirmar que fue quien dijo. Si tú le preguntas a los escépticos, quizás dudan que existiera. Bueno, esa es la invención de 4 fanáticos en su búsqueda de un héroe. Pero el texto lo dice claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, su Hijo. Y solamente a través de Él puedes unirte a Dios. ¿Sabías que hay mucha gente que piensa que podemos llegar al cielo como usando un bote, como cruzar un río con un bote? Algunos dicen, bueno, si solo usas el remo de la fe, darás vueltas en círculo y no llegarás a ningún destino. Otros dicen, bueno, si solo usas el remo de las obras, darás vueltas hacia el otro lado, pero no cruzarás el río. El problema es que nosotros no vamos a llegar al cielo en bote. El problema es que nosotros vamos a llegar al cielo en Cristo. Y acabamos con esto. Todos a la de 3. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que tengas vida eterna. Mirad, hay un pensamiento popular que piensa que el infierno está reservado para un grupo de personas. Violadores, asesinos, pederastas y claro, luego está el resto de la población, gente que aunque no es cristiana, se consideran personas cívicas, pagan sus facturas, no hacen daño a nadie, son buenas personas. Pero simplemente no tienen una relación con Dios. Pero escucha bien, la Biblia es clara. Vida eterna o condenación perpetua. Y escucha, la única línea divisoria está en Jesús. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice el texto? Ya ha sido condenado. No está hablando del futuro, está hablando del presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí el pasaje no está diciendo que tu ausencia de Cristo te hará cosechar la ira de Dios en un futuro. Aquí el pasaje está diciendo que si no tienes a Cristo, por bonitas que te resulten las canciones que cantamos, por bonita que te resulte esa frase que nosotros hemos escrito en redes sociales, que somos una iglesia de alegría, por bonito que te resulte toda esta parafernalia evangélica, escucha bien, si no tienes a Cristo, la ira de Dios está ahora mismo sentada junto a ti. La ira de Dios está ahora mismo sentada junto a ti, como dijo Jonathan Edward. Estás en las manos de un Dios airado.
estás en las manos de un Dios airado. Y escucha, Dios en cualquier momento puede hacer así y arrojarte en el infierno. Si no es por Cristo, es más, tiene muchísimas razones para hacerlo. Pero escucha bien, si crees en Dios, serás arrojado al océano de su amor. Si crees en Dios, serás arrojado al océano de su amor. La cruz, escucha, la cruz es la medida de su amor. La cruz es la medida de su amor. La cruz es la medida de su amor. Me gustaría que podamos apagar las luces. Mira, dijo el puritano Richard Phipps, dijo esto: no midas el amor de Dios según tus sentimientos, porque el sol brilla tanto en el día oscuro como en el día más despejado. La diferencia no está en el sol, sino en algunas nubes que impiden la manifestación de su luz. Vamos a orar, ponte en pie. Señor, estamos muy agradecidos porque tú nos alcanzaste con tu amor infinito, tu amor sacrificial, tu amor incondicional, tu amor sin medida, tu amor que soporta cada una de nuestras faltas, tu amor que no nos señala con el dedo cuando la liamos parda, tu amor que siempre está detrás de las circunstancias, tu amor que puede hacer de padre a quien le falta y de madre a quien le falta, tu amor que es el mejor amigo del ser humano, tu amor que no se agota, tu amor que se expresa de múltiples maneras. En esta mañana te adoramos, te bendecimos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú me llenaste con tu amor y gracias a eso hoy puedo caminar seguro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Mira, si nunca en tu vida has experimentado el amor de Dios, si nunca en tu vida has experimentado el amor de Dios, en esta mañana te invito a que lo conozcas, de verdad. Te invito a que lo conozcas. Sal aquí. Todas las personas que en esta mañana deseéis sentir el impacto del amor de Dios dentro de vosotros, os invito a que salgáis aquí, por favor. Dios tiene mucho amor para darte. A veces depositamos nuestra seguridad en productos, en cosas que se compran, en cosas que se exponen en un escaparate, en personas. Pero todo eso fracasa, después nos decepcionamos y volvemos a sentirnos tan vacíos